Aprueban declarar imprescriptibles delitos sexuales contra menores. A ley, proyecto que aumenta penas por robo de automóviles mediante portonazos. Aprueban en general proyecto conocido como Ley Machuca. Comisión de Hacienda aprobó proyecto sobre rendición de cuentas de gastos reservados. Director del INE expuso sobre eventual manipulación de datos del IPC. Diputados expresan preocupación por fiscalización de tierras indígenas. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Nos reunimos para revisar las informaciones más relevantes acontecidas en las últimas horas aquí en la Cámara. Partimos contándoles hoy que se aprobó declarar imprescriptibles los delitos sexuales contra menores. El proyecto de ley enviado a tercer trámite al Senado describe un amplio listado de delitos relacionados con el ámbito sexual cometidos en contra de menores de edad que no serán prescriptibles, además con un efecto retroactivo desde la entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño. Al Senado se remitió el proyecto que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores, luego que la Cámara lo aprobara conforme a los planteamientos formulados por la Comisión de Constitución. La iniciativa, aprobada en general en forma unánime, introduce un nuevo artículo en el Código Penal que indica que no prescribirá la acción penal respecto de una amplia gama de delitos con connotación sexual, como el estupro, abuso sexual, violación, tráfico de personas y pornografía, cuando afecten a menores de edad. Además, efectúa adecuaciones para abordar el tema de la acción civil reparatoria y aclara que estas normas no tendrán aplicación respecto de los delitos perpetrados por adolescentes. Claramente el punto de mayor tensión se centró en una norma que hace aplicable esta iniciativa con efecto retroactivo, a partir de la entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño. La materia fue defendida particularmente por la oposición, aspecto que explicó el presidente de la Comisión de Constitución, diputado Matías Walker. Yo estoy pensando, por ejemplo, en los niños de las compañías en La Serena, niños muy humildes, que fueron abusados salvajemente por el obispo Cox en La Serena durante años. ¿Por qué no le vamos a dar a esos niños, a sus familias, la posibilidad de obtener una reparación? Cuando Chile ratificó la Convención de Derechos del Niño el año 90, donde nosotros nos obligamos como legisladores a buscar siempre el interés superior del niño. Y no solamente estoy pensando en las víctimas de abuso por parte de autoridades eclesiásticas, estoy pensando también en las víctimas de abuso sexual por parte de familiares. ¿Por qué les vamos a privar a ellos de esta reparación? Algunos dicen que esto es inconstitucional. Falso, es una muy mala excusa. La visión no fue compartida por el oficialismo, con argumentos que explicitó el diputado Diego Scharper. Pretender condenar retroactivamente a una persona es una cosa que contradice los principios más básicos del derecho penal. Entonces, de la misma manera que estamos a favor por la imprescriptibilidad en favor de la víctima, nos parece que la presunción de inocencia, el principio de pro reo y la irretroactividad de la ley penal nos va a hacer estar en contra de esta otra patita que han presentado los diputados de oposición a última hora para intentar de alguna manera congraciarse con algunos sectores, pero que claramente contradicen no solo la Constitución, sino que los principios más básicos del derecho penal. Yo veo con mucha preocupación cómo algunos parlamentarios despliegan discursos muy grandilocuentes y muy retóricos, pero no dan razones de por qué tendríamos que hacer una excepción a un principio que es estructurante para el derecho penal y que tiene sus razones de ser. Aquí no basta con hacer discursos para la galería, para cargarse años y años de reflexión jurídica, sino que hay que dar razones. Y por lo menos hasta acá los parlamentarios de oposición no han dado razones, sino que más bien han querido congraciarse con ciertos sectores. El punto, que fue aprobado por 73 votos a favor, 20 en contra y 18 abstenciones, tendrá que ser revisado ahora por el Senado, junto con los restantes cambios, por lo que no se descarta la futura conformación de una comisión mixta, en el caso que no sean ratificados por dicha corporación. En todo caso, para la diputada Erika Olivera, lo relevante es el fondo del proyecto y reconocer a quienes ayudaron a promoverlo. Si tiene que ir a mixta, que vaya, que se discuta nuevamente, que se llegue a los mejores acuerdos. La verdad es que
Hoy día estamos súper contentos de tener este gran avance, de saber que estos casos están a un paso de ser no prescriptibles, de que no sigan siendo impunes, y desde ahí uno agradece también a todas las personas que han dado la lucha en esto. Hoy día en las tribunas está Vinca Jackson, está el Dr. James Hamilton, dos grandes personas que por años han llevado estos temas adelante, y a ellos se suman muchas personas que han estado detrás de este proyecto desde hace muchísimos años. En otro orden de cosas, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que modifica la ley que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos. En particular, la propuesta, que sumó 84 votos a favor, 4 en contra y 17 abstenciones, incorpora a la citada ley las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas referentes al financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. A ley fue despachado el proyecto que aumenta las penas por el robo de automóviles mediante portonazos. La sala de la Cámara de Diputados respaldó por 115 votos a favor y 16 abstenciones las modificaciones propuestas por el Senado a este proyecto de ley, que modifica el tratamiento de las penas de los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados o de los bienes que se encuentren en su interior. Este texto relativo al delito conocido como portonazo considera robo y sanciona con presidio menor en su grado máximo, desde 3 años y un día a 5 años, la apropiación de vehículos motorizados, siempre que el autor se valga de sorpresa o distracción del conductor o genere cualquier maniobra distractora para que la víctima abandone el vehículo y facilite su apropiación, al momento en que ésta se apresta a ingresar o a hacer abandono de un lugar habitado destinado a la habitación, sus dependencias o su lugar de trabajo. Aspectos destacados por el diputado RN Gonzalo Fuenzalida. Por ejemplo, cuando una persona llega a su casa, se baja a abrir la puerta o el portón de su casa y por el descuido, obviamente, una persona ingresa a su automóvil y se lo lleva. Eso hoy día es un hurto, un delito menor, que tiene una pena muy baja. No es un robo. Y para el común de los chilenos es un robo. A pesar que no haya habido violencia ni intimidación, es un robo. Bueno, esta ley lo califica de robo. También le impone a las automotoras la obligación, que esto va a ser por un decreto, de que los autos en Chile se vendan con GPS, localizador, con corte corriente, en fin. También a las concesionarias, por ejemplo, de entregar las imágenes de estos autos que se roban y muchas veces pasan por las carreteras concesionadas, pero hoy día las concesionarias exigen una orden judicial. Entonces esta ley lo que dice justamente no. Señor concesionario, usted le entrega esas imágenes a requerimiento al fiscal que está investigando, no de una orden judicial. Y también se aumentó la pena en la receptación, y fundamentalmente porque la receptación es la cadena del delito. Yo robo el auto, finalmente pasan ciertas horas o días, detienen a una persona que está en el auto robado y la persona dice, bueno, a mí me lo entregaron, yo no lo robé. Entonces esa persona se formaliza, pero no por robo, por receptación. Y la receptación tiene una pena baja. Entonces, a subirle un grado, yo sé que a muchos no les gusta el aumento de pena, pero subirle un grado yo creo que algo va a ayudar. La norma remitida a ley tras 2 votaciones consigna que si al momento de producirse el robo o hurto de un vehículo motorizado se encuentra en su interior un infante o una persona que no puede abandonar el vehículo por sus propios medios y el autor del robo o hurto inicia la conducción, se aplicará presidio mayor en sus grados medio a máximo, 10 años y un día a 20 años. La jefa de bancada del PPD, Andrea Parra, junto con explicar su apoyo al proyecto, planteó que el gobierno debe rediseñar sus prioridades en materia de seguridad pública. Bueno, nosotros hemos concurrido con nuestro voto, pero también hemos hecho ver al Ejecutivo que en definitiva nos parece que tienen que revisar el orden de las prioridades en términos de materia de seguridad, particularmente porque si bien es cierto, este proyecto de portonazos viene a solucionar una situación coyuntural de un grupo muy pequeño de personas, a nosotros lo que nos interesa es que abordemos las materias que son de relevancia. ¿Por qué estamos hablando de narcofunerales cuando debiéramos estar hablando de narcotráfico? ¿Por qué estamos hablando de revisión de mochilas cuando debiéramos estar hablando de convivencia escolar? Yo creo que el gobierno debe reorientar sus políticas públicas y debe hacer una mirada más profunda respecto al tema de seguridad pública. El titular del Interior, Andrés Chadwick, reafirmó la postura del Ejecutivo para combatir este tipo de delitos en virtud de esta norma legal.
Lo más importante son fundamentalmente dos cosas. Uno, que aumentamos las penas para aquellas personas que participan de estas acciones delictuales llamadas portonazos, y aumentamos las penas de aquellas personas que compran autos o piezas de autos que vengan o que tengan su origen precisamente en este tipo de robos o portonazos, de asaltos. Además, se establecen medidas de carácter preventivo, por ejemplo, para cuando se importan y la comercialización de automóviles, va a estar la obligación para las importadoras de incorporar mecanismos de prevención como los GPS o mecanismos tecnológicos que impidan, que entraven la posibilidad de un robo de automóviles. Como mencionó el secretario de Estado, denominarán a esta ley Fabián González, en homenaje al joven de 22 años fallecido en enero pasado tras ser víctima de un portonazo en la comuna de Estación Central al recibir un disparo en el abdomen. La Comisión de Educación aprobó con 7 votos a favor de la oposición y 6 en contra del oficialismo la idea de legislar de la moción que promueve la admisión prioritaria de estudiantes de sectores vulnerables, iniciativa conocida como Ley Machuca. La Comisión de Educación aprobó la idea de legislar sobre la propuesta legal que busca asegurar un 30% de cupos en los procesos de admisión para niños de familias vulnerables, generando una real inclusión. El proyecto presentado en enero pasado por diputadas y diputados opositores y que pretende mejorar el actual sistema de ingreso a los recintos escolares, surgió luego de que el gobierno presentara el mensaje de admisión justa, en base al mérito académico. El texto plantea que el porcentaje de admisión se aplique tanto en colegios particulares subvencionados como en los particulares pagados para estudiantes vulnerables. En ese sentido, la diputada PC Camila Vallejo indicó que buscan ampliar la inclusión a todo el sistema escolar, eliminando barreras de segregación socioeducativa. Abre el criterio de inclusión a los colegios particulares pagados, que dice básicamente que garanticen cupos para estudiantes vulnerables. Es decir, si hay estudiantes vulnerables que quieren postular a un colegio particular pagado, que puedan tener espacio para aquello, ¿ya? No los obliga. Y en segundo lugar, establece mejora al sistema de admisión escolar que hemos recogido a propuesta de miembros de la comunidad educativa y de expertos, que tiene que ver en primer lugar, por ejemplo, con que niños y niñas que viven bajo un mismo techo pero que no son hermanos o hermanas sanguíneos puedan también tener prioridad al momento de postular. Por su parte, la diputada UDI, María José Hoffman, rechazó obligar a los colegios privados a generar un ingreso prioritario, calificando el proyecto de ley como una puesta en escena de la oposición que no tiene ningún sentido. Yo voté en contra, creo que es un proyecto que el único objetivo que tiene es para frenar políticamente las correcciones que queremos hacer al sistema de admisión a través del proyecto de admisión justa. Es lamentable que un sector de nuestro Congreso, de la izquierda, crea que hoy día la solución a la educación de calidad y a la educación pública sea tener un porcentaje en los colegios privados, que es lo que siempre han rechazado. Por lo tanto, a mí me parece que es una caricatura. Se puede hacer, por supuesto, que el esfuerzo de desintegración, pero nunca puede ser obligatoria y aquí no pagamos ya. El lunes 3 de junio se fijó como plazo para presentar las indicaciones. Tras ello comenzará la votación en particular de la iniciativa. Y la Comisión de Hacienda aprobó el proyecto sobre rendición de cuentas de gastos reservados. La iniciativa despachada a la sala regula los mecanismos para rendir los gastos reservados en que incurren las Fuerzas Armadas, investigaciones, carabineros y otros organismos como la Agencia Nacional de Inteligencia. Esto en lo que respecta al combate del narcotráfico y posibles delitos de terrorismo que afectan al país. La Comisión de Hacienda aprobó y despachó a sala el mensaje que regula la información y rendición de cuentas de gastos reservados del sector público. A la sesión asistieron el ministro de Defensa, Alberto Espina, y el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Gali. Este último valoró el acuerdo al que llegó la instancia respecto a la propuesta gubernamental que permitirá avanzar hacia un mayor control de los gastos reservados. Por eso establecimos dos tipos de controles: un control interno por parte de las propias, de la autoridad política, de los subsecretarios, respecto de aquellas unidades operativas que ejecutan los gastos reservados, y en segundo lugar un control externo, que sea la Cámara de Diputados, a través de la Comisión Especial de Inteligencia, la que conozca del grado de cumplimiento de los objetivos con que se han invertido esos recursos.
El presidente de la comisión, Daniel Núñez, destacó el aumento de controles políticos y las funciones que ejercerá la Cámara de Diputados en este ámbito, además de la derogación del piso mínimo. Me parece que son varias medidas importantes, es significativo lo que se avanza y por supuesto que vamos a aprobar también algo que ya agregamos, que es el último punto, el tercer punto, que es la derogación del piso mínimo, que es una herencia que teníamos de la dictadura en materia de gasto reservado y que establecía que todos los años se reajustaba sobre una base el gasto reservado. Creo que hoy hemos avanzado en tener una democracia deliberativa, sana, madura, que es capaz de decidir cuánto es lo que el país necesita destinar a gasto reservado y por eso que es tan importante haber aprobado esta derogación. Por su parte, el diputado Patricio Melero destacó que el proyecto va en la dirección correcta respecto de normar cómo se deben administrar los recursos. Sin embargo, discrepó sobre la eliminación del piso mínimo para garantizar a todo evento el financiamiento de gastos reservados. Si es conveniente eliminar totalmente un piso que había en la ley anterior que garantizaba a todo evento un financiamiento para estos gastos reservados y sobre eso los gobiernos podían proponer cifras adicionales. Y lo hago en virtud de la mala experiencia el año pasado, en que la oposición chilena le rechazó a Carabineros de Chile los gastos reservados y lo dejó sin un peso, y tuvo que ser el Tribunal Constitucional el que revirtió esa materia. Y esa mala experiencia es la que a mí me dice hay que asegurar un piso y por consiguiente hagamos los gastos reservados en una composición mixta. Una parte que es a todo evento, un piso, y otra parte que está sujeta a la deliberación política y a las propuestas que los gobiernos hagan de gastos reservados, que sí entra en el juego democrático. Cabe destacar que la iniciativa obliga a los respectivos ministerios y entidades a identificar mediante resolución fundada de carácter reservada las unidades operativas y entidades que requieran para su operación el uso de los gastos reservados. La propuesta, que ahora pasa a consideración de la sala, será informada ante el hemiciclo por el diputado Giorgio Jackson. Y la Comisión de Economía recibió al director del INE, Guillermo Patillo, quien explicó la revisión técnico-operativa del IPC y los principales resultados tras la polémica sobre indicios de manipulación. La autoridad se manifestó cauto respecto de la investigación que se lleva a cabo y subrayó la necesidad de esperar lo que derive de estas indagatorias. No puedo ni debo atribuir intenciones a nadie, ya que es motivo de investigación, recalcó el director del INE, Guillermo Patillo, tras exponer en la Comisión de Economía sobre los indicios de manipulación del IPC en los meses de agosto, septiembre y noviembre de 2018. En relación a las acciones tomadas, explicó que lo primero que se hizo fue denunciar a la unidad de cibercrimen de la PDI, denuncia que se radicó en la Fiscalía Centro Norte. Un par de días después se inició el sumario administrativo interno. Ambas investigaciones están actualmente en calidad de secretas. A su juicio es sumamente ingrato atribuir situaciones sin base y pidió tiempo para conocer todos los antecedentes y determinar qué fue lo que ocurrió. Lo que uno espera es que la gente sea prudente en esto porque hay mucho en juego. Y lo peor que uno puede hacer es empezar a asumir cosas sobre las que no tiene base. Entonces, aquí hay que esperar. Hay gente investigando que harán su trabajo y van a encontrar alguna respuesta. Y cuando la conozcamos, ahí veremos, ahí será público. Todo ha sido público, hemos hecho todo público. Pero todo lo que sabemos, no podemos empezar a inventar, ni a atribuir intenciones, ni a generar hipótesis sobre por qué. No, eso no es mi rol, ni el rol de nadie en el INE. O sea, yo diría que esta impaciencia de los medios es sumamente negativa. Los medios debiesen preocuparse de encontrar e informar las cosas cuando estén acreditadas. Una exposición que no dejó muy satisfechos a los parlamentarios, explicó el presidente de la Comisión de Economía, Pedro Velázquez, quien puntualizó que no hubo nada concreto. En este sentido, espera que el trabajo de la comisión investigadora, aprobada de manera unánime por la sala, permita avanzar hacia un INE autónomo. No hubo respuestas claras, no hubo documentos y reitero, lo entendemos porque esto está hoy en el Ministerio Público, pero podrían haberse dado algunos indicios cómo ocurrieron estos hechos, que lo que piensa él, de hecho se le hizo una pregunta que no respondió, que se refiere al anterior director del INE durante el gobierno del presidente Piñera, que señala que efectivamente el INE no puede el gobierno de turno, que hace la política económica y a la vez nombra al director
del instituto que lleva a cabo esas políticas económicas. Por lo tanto, estamos frente a una situación irregular, hay intereses creados de por medio, eso lo dice el anterior director del gobierno del presidente Piñera, y por eso esta comisión investigadora esperamos que lleguemos mucho más allá de evasiva. En tanto, el diputado Alejandro Bernales considera que la ciudadanía debe saber las repercusiones de lo ocurrido. Porque acá las y los chilenos tienen que saber, y todos tenemos que saber qué fue lo que significó esta variación, ¿cierto? Aunque dicen que se netean el tiempo, qué fue lo que significó en términos de gasto para los chilenos, porque la variación de este tipo de números en el IPC genera evidentemente un gasto que pueden haber beneficiado a algunos, y eso nosotros lo tenemos que aclarar con la comisión investigadora. Saber qué es lo que pasó con los funcionarios que hicieron este cambio en el fondo de las cifras, quiénes están detrás, y eso es lo que va a buscar la comisión investigadora desde que empiece a funcionar, de que empiece a hacer su funcionamiento. En cuanto a los impactos, el director del INE planteó que al modificar al alza variaciones originalmente negativas se termina por sobreestimar el valor del índice. Estos actos no justificados técnicamente invalidan el trabajo previo de toda la cadena de encuestadores, supervisores y encargados de división de cada precio. El caso de septiembre requiere un análisis especial, señaló, considerando que además de existir cambios sin justificación técnica del tipo observado en agosto, se produjo un efecto rebote al afectar la base de comparación. Y la comisión que investiga la adquisición de tierras indígenas recibió al director subrogante de la CONADI, Fernando Sáenz, quien, respondiendo a las consultas de quienes integran la instancia, generó preocupación por la forma en la que se fiscaliza la venta y registros de estos inmuebles. Para una segunda sesión quedó invitado el director subrogante de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI, Fernando Sáenz, a la comisión que investiga las actuaciones de los órganos del Estado respecto a la adquisición de tierras indígenas. Esto para que pueda responder todas las inquietudes generadas luego de su exposición. Las dudas, de acuerdo a lo expresado por la diputada Carmen Hertz, apuntan a que no existiría ningún mecanismo de fiscalización activo en la CONADI para cumplir con el papel de protección de las tierras indígenas, una crítica que fue compartida por el diputado Miguel Mellado. Solamente son receptores de oficios que graciosamente les puede mandar el conservador o el notario respectivo, pero ellos no hacen ninguna acción para poder tener una sistemización de datos respecto a las tierras indígenas, a las que dejaron de serlo, particularmente en los casos en que se sabe que se hace una liquidación de sociedad conyugal entre un indígena y no indígena para que semanas después sea vendida a un particular. Esa tierra, que ya no es mapuche, producto de esa separación conyugal, sigue siendo en la CONADI considerada como mapuche. Creo que hay un error en el manejo de la información en la CONADI sobre las tierras indígenas, y creo que eso es un tema que hay que corregir administrativamente primero, y si no es eso, a través de ley. Sin embargo, para la diputada Emilia Nullado, las tierras no pierden la calidad indígena, calidad en la que cabe el terreno comprado por el subsecretario Rodrigo Uvilla. Es una tierra indígena que lo señala el artículo 12, y la protección de esta es lo que debe hacer la institucionalidad CONADI, donde el exdirector Jorge Retamal señalaba que la institución tiene que proteger y además tiene que presentar acciones judiciales cuando esta ley sea transgredida. Y sin embargo, hoy día escuchamos a un director subrogante que lo único que hace es señalar y decir que la tierra pierde la calidad indígena. Es muy grave la exposición que vino a hacer hoy día el director. A raíz de la censura presentada en la sesión anterior por la diputada Carmen Hertz contra el presidente de la comisión, René Manuel García, el diputado decidió renunciar a su cargo, que asumió temporalmente el diputado Jaime Naranjo. La próxima semana se realizará una elección para determinar quién presidirá la instancia en forma permanente. Y de esta forma llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que estas noticias están disponibles para descarga en sus diferentes formatos audiovisuales en el www.cámara.cl. Gracias por habernos sintonizado. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.